A mediados de los años 60, Venado Tuerto era una ciudad con aire de pueblo. El principal medio de comunicación masiva presente en la mayoría de los hogares era la radio, donde se podían sintonizar estaciones de otras latitudes. La televisión era todavía un medio incipiente, en pleno desarrollo en el país, iniciando un proceso que en poco tiempo lo colocaría en casi todas las casas. Buenos Aires y Córdoba fueron las primeras en innovar con canales propios. Pero esta tecnología no solo estaba presente en las ciudades cosmopolitas, sino que, aunque parezca sorprendente, esta pequeña localidad del sur de Santa Fe también tuvo su propio canal, incluso mucho antes que las grandes ciudades. Este nuevo dispositivo que permitía combinar imagen y sonido comenzó a ocupar un lugar importante entre los venadenses cuando un grupo de personas del ámbito de la comunicación consiguió disponer de los últimos avances tecnológicos y se embarcó en el ambicioso desafío de darle vida a Televenado, un proyecto completamente adelantado a su época. Y en Venado Tuerto, por aquel tiempo, los medios eran Publicidad San Martín, que era el más importante, con sus parlantes en las esquinas, pero con una programación que simulaba mucho, se parecía mucho a las programaciones radiales, con música, con espacios determinados de determinado tipo de música en algunas horas, con informativos, en fin, muy completa la programación de este medio que era la Publicidad San Martín. Después había dos medios escritos, La Opinión y El Alba sigue subsistiendo. Y bueno, la televisión aparece con Televenado Canal 2, que era lo que se llamaba por aquel tiempo un canal de circuito cerrado, que tenía parte de programación propia, es decir, que se hacía en vivo desde los mismos estudios, ahí ubicado en 9 de julio Casi Moreno, y otra parte, programas envasados de algunos de los canales que existían en la capital federal. No fue fácil, digamos, adaptarnos a un nuevo sistema que aparecía en el mundo, la televisión. Entonces, quienes teníamos una experiencia de micrófono, fuimos convocados para integrarnos, no como personal estable, sino que hacíamos, a través de agencias de publicidad, hacíamos programas exclusivos en la televisión, Canal 2. Y es así que yo hacía locución comercial primero, después hacían una especie de firmas comerciales de artículos para hombres de Venado, hacían desfiles de modelos y casas de damas hacían desfiles con, o sea, uno y otro, casas de hombres con los varones y en caso de mujeres con las chicas que también trabajaban en el canal, ¿no? Así que hasta hacíamos una pasarela ahí y todos hacíamos la publicidad de las firmas comerciales de Venado. Eso fue también una avanzada porque todavía no se veía mucho lo de la televisión abierta, porque lo que teníamos acá era el canal 3 y 5 de Rosario, que no llegaba con nitidez, no llegaba con claridad, así que la gente se aferraba un poco a lo que teníamos acá en el orden local. Los inicios fue porque yo también trabajaba en lo que era Publicidad San Martín, y entonces se creó un ambiente fue atractivo hacer televisión en Venado Tuerto, y entonces fui invitado para hacer alguna cosa. Yo armaba programas más que nada, yo no aparecía en pantalla. Entré trabajando como peón colocando las grampas sobre los techos donde se iban a soportar los cables de las líneas, y a su vez después seguí trabajando en la parte técnica porque me enseñaban e iba aprendiendo. Trabajé en cámara, trabajé como sonidista, también preparaba las películas para pasar, las que venían de Buenos Aires,
preparaba las películas de publicidad, porque las tenías que poner todas juntas, digamos, y iban entrando en su tiempo. Cortabas una máquina, pasaba a la otra máquina de películas. Era una cosa linda para uno porque yo no sabía nada de eso. Pero bueno, me sirvió porque fue una experiencia. Ingresé a Televenado, fue en el año 67. Fue una invitación de un amigo que sabía de mis andanzas como animar fiestas, kermeses. En aquel tiempo cada capilla que hacía una kermés y que estaba arriba del escenario era yo. Entonces vio que me gustaba el tema y un día me dice, ¿por qué no probás? Y fui, me presenté, me probaron y bueno, y ya al día siguiente ya empecé a trabajar como locutor de Canal 2. Recuerdo haber visto como un conductor de un programa, que era Rubén Fuentes, el recordado Chango Fuentes, hacía una suerte de guión que entregaba al camarógrafo, a diversas personas que trabajaban allí. Hay que tener idea de que se trabajaba con una sola cámara. Hacia dónde debía moverse en tal momento, qué debía tomar en otro momento. Digamos, se llevaba en una suerte de papel tamaño afiche, por ejemplo un paisaje dibujado, pintado, que se colgaba en determinado lugar de la ambientación del lugar, y en determinado momento la cámara se desplazaba para poder tomar ese paisaje que de alguna forma ayudaba imaginariamente a situarte en el lugar en el cual a lo mejor se estaba cantando, ¿no? Que es una samba tucumana que va a los cerros de Tucumán, bueno, los cerros pintados, pero así muy artesanal, ¿no? Tenía el programa de La Cacharpaya, que se hacía ahí adentro del estudio, era chiquito, pero se llenaba de bailarina y adentro eso era, y después venía con unas fuentes de empanada y comíamos empanada, y bueno, era todo muy familiar, muy lindo, era muy ameno. Un programa que lo hacíamos en vivo y la pasábamos bien porque comíamos ahí unas empanaditas, tomábamos una gaseosa, venían conjuntos, había un conjunto de chicas de Magiolo que venía a cantar. Mira. Yo no me acuerdo el nombre, pero venían a cantar. Después venían chicos de acá de Venado, había otro conjunto de acá de Venado, Oscar Valentini también venía. Luis Escarafía había estado en Buenos Aires haciendo periodismo deportivo, Radio Libertad, no sé, estuvo en Radio Porteña también en aquellos tiempos, está muy vinculado con los propietarios de los canales de Buenos Aires, estuvo en Canal 9 también, y transmitía en el exterior. Luis Escarafía fue un gran relator de automovilismo, fútbol y boxeo. Y vino acá como gerente de Canal 2. Entonces él llevaba la batuta de toda la parte comercial, la parte de programación, era muy hábil. Él, por ejemplo, en esa época, acá un partido de fútbol no se veía, o sea, se escuchaba por radio, pero ver el partido, ver al jugador, no tenía oportunidad. Entonces, en esa época, llegaban los partidos, por ejemplo, un clásico Boca River. Se jugaba el día 1 de mes, pero capaz que acá la filmación del partido llegaba el día 15. Entonces, Luisito, ¿qué hacía? Luisito enseguida buscaba 4 o 5 patrocinadores, le ponía la publicidad de él y mandaba el partido. Y toda la gente viendo el partido, había jugado, decía 15 días, pero la gente está esperando el partido. Entonces me propuso trabajar adentro del canal, como para hacer alguna cosa, qué sé yo, película. Entonces me dijo, si te animás a trabajar en la consola, donde había 2 platos y que se pasaba música para acompañar a los slides, digamos, a la publicidad publicidad fija, que vendría a ser, eran unos slides que pasaban en un carrusel. Teníamos un salón de actuación, digamos, que debe haber medido 8 por 4.
aproximadamente. El estudio era ese, ¿cierto? Ahí se desarrollaban todos los programas y inclusive el noticiero. Y después, bueno, estaba la parte técnica, que estaba todo muy bien instalado. La sala del locutor, por supuesto, era muy chiquita, muy reducida. Es así, medía 2x2, 3x3, más o menos, muy chiquita. Había 2 cámaras, venían de Francia esas cámaras. Nos tomábamos las imágenes de los programas que se hacían en vivo. Era de folclore, periodístico, político, periodístico deportivo. Habíamos colocado una antena de 42 metros, a la cual yo trabajé en ella, digamos, porque yo era torrista en ese entonces. Ya era torrista y colocábamos las torres y colocaba las antenas arriba y todo, me la mandaban con una... No era ningún caballete, ningún... Sí, habían traído un motor de Buenos Aires. El técnico que teníamos nosotros era un señor de apellido Barnade. Y como es, él había traído un malacate que le decían para levantar las torres, pero las torres eran bastante grandecitas. Se iba... Entramos. Sí, entramos. Y después para levantar las antenas, se pusieron 2 antenas de bronce, me parece que la habían preparado en Buenos Aires para tomar la señal del 3 y el 5. Y lo transmitían en el día, transmitían todo lo que pasaba en Canal 3 y en Canal 5. La señal de los canales de Rosario, según una medición que ahora estoy recordando que se hizo en esa época por un técnico, acá en Venado recién se recibía nítida a los 120 metros y la antena nuestra acá estaba a los 42 metros, o sea que había hay un margen todavía bastante grande, ¿no es cierto?, de diferencia. Que por eso justamente cuando se hizo la antena repetidora acá en Venado de los canales de Rosario se hizo a 150 metros, porque era un buen nivel para recibir la emisión de Rosario. Que hicimos una transmisión desde la rural, digamos cuando la fiesta de la rural. Para hacer eso tuvimos que llevar un equipo que era un armatoste también, porque lo traía este señor Barnade, lo hizo con... Era todo equipo a válvula, todo eso. Y tuvimos que podar un eucalipto para poner la antena que hacía el enlace por aire a la antena de la calle 9 de Julio. Se tendió un cable de ahí, de la calle 9 de Julio 1030, que estaba el canal, se tendió un cable hasta el Jockey Club de la calle Castelli, ¿no? Pero más que nada de calle Castelli fue calle Saavedra, donde estaba el frontón de pelota paleta, que cuando se hizo el campeonato argentino de pelota paleta, se transmitió también en vivo. Todos los años se hacía en el centro de empleados, me parece que no me acuerdo si se elegía la reina o qué, pero era con motivo, me parece, no quiero decir una cosa por otra, pero me parece que era el aniversario de la fundación del canal, ¿no es cierto?, la apertura, que se hacía todos los años esa fecha en el centro de empleados, una transmisión de exteriores, digamos. Después algunos eventos se han transmitido de exteriores, incluso yo me acuerdo que en el último tiempo también se transmitieron un partido de fútbol, se animaron a hacer, me acuerdo también que se hizo afuera en la calle un escenario cuando vino Claudio María Domínguez, que había terminado de ganar el premio Odol, que era un chico. Me acuerdo que se hizo en la calle, se hizo afuera del canal. Habíamos tirado por muchos lugares el cable. Desde Bron hasta casi pasó Rivadavia y de no te quiero hablar de gusto, pero de Edison para acá hasta acá, hasta en Santa Fe, me parece, no me acuerdo bien. Tenía muchos, ¿cómo se puede decir?, enganchados, ¿no? Mucha gente estaba, mira, no quiero mentir, pero eran casi 500 televidentes, 500 televisores enganchados. Eso lo manejaba más vale la gerencia, ¿no?
pero nosotros recibíamos casi diariamente la visita del señor Luis de Diego, que vivía cerca del canal. Entonces nos venía a visitar para ver si estaba todo bien, si necesitábamos alguna otra cosa, pero bien, todo, una relación muy buena tuvimos siempre con la firma de Diego, porque en realidad el canal era de la firma de Diego Hermanos, ¿no es cierto? Claro. En ese momento tenían una venta de automóviles ahí en la calle Maipú y Belgrano. En la esquina de Belgrano y Maipú, donde hoy hay una casa muy importante de venta de artículos del hogar, era una concesionaria de la familia de Diego, una concesionaria de automóviles, y en la ochava, una vidriera muy amplia que hay ahí en Belgrano y Maipú, instalaban un televisor que transmitía la imagen que se estaba originando en el canal. Y era muy común ver grupos de gente numerosos viendo la televisión, que era allá por los 69 o 70, era todavía para Venado Tuerto una novedad. Mucha gente no había visto televisión en su vida todavía. La programación, para que la gente entienda, toda la programación del canal era el 90% era todo enlatado. Venía todo, enlatado significa que venían los rollos de película como pasaban en el cine, nada más que en televisión. Y bueno, y se trabajaba eso, por eso estaba el personal que tenía que hacer todo el trabajo después de rebobinar todo el rollo para volver a mandarlo de vuelta. Televenado tenía su estudio ubicado en calle 9 de Julio, entre Lavalle y Moreno. En su cotidianeidad, contaba con una programación muy amplia y variada que se generaba de manera diaria. Para los amantes de la televisión de la época, el canal contaba con programas semanales, comenzando a transmitir en horas de la tarde y finalizando generalmente a la medianoche. La programación estaba compuesta por series, documentales y películas, sin olvidar los clásicos dibujos animados para el público infantil. Pero también había una importante producción local, con programas muy variados que abarcaban áreas de interés político, deportivo y femenino, entre otros. El staff estaba conformado por una amplia cantidad de profesionales que contribuían en red al desarrollo de las actividades diarias, dándole vida a un estudio completamente equipado que permitía la producción de contenidos que eran transmitidos en vivo y en directo. Había muchos televidentes que estaban conectados al cable, que en ese momento era algo raro, parecía, porque estaba todo el mundo con el tema de la televisión de aire. Pero acá lamentablemente no se veía, o sea, la imagen era muy mala en esa época. Y entonces con el cable teníamos una buena imagen. Lo que no teníamos eran los programas locales que tenía todo el mundo de Buenos Aires o Rosario. Entonces se pasaban series, qué sé yo, como en aquella época, por decir, qué sé yo, el show de Dick Van Dyke, que era algo, una comedia norteamericana, o que yo, Laramie, Bonanza, me acuerdo, llegaba la hora de Bonanza, todo el mundo viendo Bonanza, o por ahí algún programa local como Tato Bores, teatro como el teatro con Darío Vittori, que sé yo, que me viene ahora a la mente, ¿no es cierto? Las grandes producciones de Narciso Ibáñez Menta, con El hombre que volvió de la muerte, también se fue furor, todo el mundo se pegaba ese día en ese horario a ver ese capítulo. Hubo cosas lindas, interesantes.
qué sé yo, gente que ha venido al canal, que hemos entrevistado, que por ejemplo en deportes me acuerdo cuando vino Nicolino Noche, recién campeón mundial, vino acá, me acuerdo que era todo un símbolo del boxeo, era un acontecimiento, ¿no? Y lo tuvimos ahí nosotros en el canal. Y los primeros programas, pero apenas prácticamente se inició, fueron cuando vino Frondizi. Luego hice el de Aramburu cuando vino Venado. Después hice el de El Gol de los Martes, junto con Escarafía. El Gol de los Martes era un programa donde nosotros pasábamos el gol o los goles, pero de Buenos Aires, de la primera de Buenos Aires. Pero lo pasábamos con un día después. Teníamos el noticiero, se llamaba el noticiero del CITV, que era, venía enlatado también. O sea, eso llegaba por ómnibus, en la estación terminal, que lo teníamos ahí a 3 cuadras. Entonces, el noticiero, por ejemplo, el noticiero era a las 9 de la noche. Y había días que, por ejemplo, con el transporte, o sea, el ómnibus llegaba a 9 menos cuarto. O sea que ahí recién venía la lata con el noticiero. Y nosotros teníamos que ponerla en la máquina, abrir, sacarla el escrito, o sea, el texto, ¿no? y leerlo en 15 minutos. Entonces, el pobre Cacho Boquis, que era el encargado del noticiero, y lo tenía que hacer, y a veces había que improvisar porque las copias que venían tampoco eran legibles. Con Carlos Ibarú y con Alberto Borrero hacíamos automovilismo. Y cubríamos, fíjate vos, las carreras que se hacían en aquellos tiempos en Venado. Venado Tuerto tenía, además de la Vuelta de Santa Fe, tenía carreras, etapas finales de un gran premio. Cuando se corrió la Dos Océanos también, Venado Tuerto tenía final de etapa. Así que todo eso lo alcanzamos a cubrir con Canal 2. No sé si fue la final de una Vuelta de Santa Fe o si fue las Dos Océanos. Entrevistamos a Copelo, Gradaz y Ternengo, que eran del equipo oficial de Renault, que preparaba el Berta, y bueno, cuando llegaron a Venado eran figuras sobresalientes, sobre todo Copelo y Gradaz, eran los más importantes de aquella época, ¿no? Llevar a todas esas figuras para Venado Tuerto, para los que tenían la conexión con el canal, tenían la oportunidad de ver figuras de todos los deportes, no solamente de automovilismo, de fútbol, básquet. Estaba una noche yo solo como locutor, y estaba el sonidista, el operador, éramos 3 creo dentro del canal. Y viene alguien y nos trae un señor, era la época próxima a los carnavales, y dice, acá hay un señor, dice que quiere que a ver si lo presentemos, que le demos un lugarcito, que si quiere. Bueno, digo, ¿qué hace? No, dice, toca el bandoneón, dice, canta tango, dice, quiere, bueno, y si lo pueden entrevistar, bueno, entrevistamos. ¿Y quién le iba a entrevistar? El único que estaba era yo, y me dice, dale, voy, dale, entrevistar. Y entonces, bueno, le hicimos pasar a este hombre, sentamos ahí, empezó la entrevista, y digo, bueno, digo, ¿cómo es tu nombre? Me dice, Rubén Juárez. Ah, digo, ¿de dónde sos? Vengo de Córdoba, dice, acá vengo con este hombre, dice, que es el guitarrista, dice, era el primer guitarrista, dice, de Julio Sosa, dice, y así que estamos acá, dice, nos veamos de paso, porque vamos a los carnavales de Buenos Aires, dice, vamos probando suerte. Bueno, digo, vamos a ver que interpretaste algo, a ver que empezó, bueno, tocó un tango, tocó otro y otro. Bueno, y yo, por ser amable de tango, entiendo bastante, o sea, entiendo lo que puede entender cualquiera. Y le digo, bueno, muy bueno lo tuyo, digo, tenés un buen porvenir, vas a ver que te va a ir bien, qué sé yo, y se fue. Al tiempo por ahí escucho, Rubén Juárez graba su disco.
Dijo, este lo presenté yo acá en Venado, en Televenado. Yo lo presenté, nadie lo conocía. Hacíamos películas con Oliver de publicidad. Me acuerdo que hacíamos para Silos García. Hacíamos películas para Baumgartner, de las que yo me acuerdo. Y había buena gente que trabajaba, muy entusiasta, que estaba Viroco, Alberto, Viroco, Felipe Sade, estaba Tata Mestre, Norma Costaguta, Ricciardi trabajaba en Telecine. Cacho Bioquí, me faltaba uno de los principales, era informativista, Carlitos Ibargüen, y había varios más que Alberto Morelo, estaba Cholo Batista en la parte de ventas, me parece. Yo recuerdo haberme llegado hasta el canal, una para conocerlo y otra porque tenía un contacto importante allí. Ahí trabajaba como locutora, quien había sido, mirá lo que son las coincidencias, había sido mi maestra en la escuela primaria, María Teresa. Siempre habíamos tenido a María Ángela Mestre, a Tata Mestre, como maestra. Cuando yo vengo a Venado Tuerto ya con 19 años, Tata era locutora en ese canal. Y ella tenía un programa, por ejemplo, con los chicos, se llamaba Chiquilandia, que se llenaba el estudio de chicos, eso era un griterío ahí adentro, pero no lo pasaban bien los nenes. Después tenía un programa también ella sobre la mujer, donde venían mujeres, por ejemplo, que enseñaban recetas de cocina, costura, solía venir una chica, me acuerdo que tenía peluquería, que venía también, hacía demostraciones de peinado. Todas las noches estábamos juntos los dos ahí, hasta le llegaba a corregir, le ayudaba a corregir porque ya era maestro. Y entonces a la tarde, cuando empezaba el programa, venía a veces con un montón de cuadernos de los chicos. Y entonces me decía, ¿me ayudas? Y yo le ayudaba a corregir. O sea, matemáticas, viste que yo las cuentas, yo le ayudaba a corregir, entonces le adelantaba el trabajo a ella. O sea, tengo un recuerdo hermoso de ella, viste, de esa época. Ya en los últimos tiempos venía un equipo de Firmat, que lo encabezaba Domingo Carrobé, que era un periodista muy conocido de Firmat, periodista deportivo. Pero esto fue ya en la etapa en que el canal era una cooperativa. Venían, yo no recuerdo bien si una vez por semana o qué, hacían una síntesis de lo que había sido la semana deportiva, una cosa así. Lo hacían en vivo. Pero creo que fue en el 73 cuando yo hice un par de programas. La temática era la música folclórica, que es donde yo me he movido siempre, pero ya el canal era una cooperativa y el director era un señor de apellido Arcodachi, que tenía él un medio escrito, no recuerdo si era un semanario o un mensuario, dedicado a la cuestión agropecuaria, y él ejercía en ese momento la dirección. Al tiempo eso se disolvió, digamos que ¿cuál fue el motivo? Primero del auge de este medio, el hecho de que no había televisión en la zona. ¿Y cuál fue, digamos, el motivo por el cual comenzó a decrecer, digamos, la importancia? La aparición de los canales 3 y 5 en Rosario, que si bien se veían bastante mal, se veían. Y mucha gente dejó de estar abonado a ese canal, que se pagaba un abono, para ver televisión por aire. Y así poco a poco esto fue decayendo hasta desaparecer. Pero en su momento fue muy importante para Venado. Muy, muy importante. Recuerdo que la firma que la tenía no quería saber más nada, me parece, y tampoco querían dejarla. Y bueno, un grupo de personas formó una cooperativa. En ese estaba Dulac, los hermanos Dulac, ya que son gente muy grande, creo que uno falleció también. Nito vive todavía, el otro no me acuerdo el nombre que le decíamos, estaba el doctor Pardal, la señora de Moreno, y había varios colaboradores que después siguieron con el tema
no querían que se terminara porque era algo importante en Venado. Y llegó un momento que eso se terminó. Fue apagando y fue apagándose de a poquito y hasta que finalmente, no sé quién, pero resolvieron levantar todo. Es decir, levantar... Es más, yo no sé si habrá cambiado dueño, pero durante muchísimos años siguió siendo de la misma familia, ¿no? Apagué la luz el último día porque yo me quedaba todas las noches hasta terminar y después yo apagaba todos los equipos y me iba. Y bueno, fue el final, lo hice yo. La gente se motivaba cuando veía la gente que trabajaba en el canal. Venado Tuerto de aquella fecha ahora ha crecido muchísimo. Era ciudad, pero era una ciudad chica. Y claro, tener un canal era un privilegio, ¿no? En esa época. Imagínate vos un circuito cerrado de televisión que existía solamente, creo que existía en Venado Tuerto y en Junín. Después pusieron uno en Rufino, que no sé si duró mucho o poco, pero bueno, era algo lindo, algo interesante para la gente. Para nosotros, si bien es cierto, teníamos experiencia de micrófono, fue también impactante porque es decir, trabajar en la televisión en aquella época, cuando toda la experiencia se había hecho en una publicidad de pueblo, era un espaldarazo importante para los que trabajamos ahí, ¿no? Fue un orgullo para nosotros que nos hayan convocado. Lo hacíamos todo a pulmón, con mucho amor, con muchas ganas de hacer las cosas, se trabajaba con lo que se tenía. Era muy lindo, muy interesante, buen compañerismo, era un grupito no muy numeroso, pero nos llevábamos muy bien, trabajábamos, la verdad que la pasábamos muy bien. Había una tarea casi artesanal, en tanto a la producción, a la puesta en el aire, al trabajo que tiene que hacerse desde el control técnico, etcétera, etcétera. Era un trabajo casi artesanal, con muy pocos elementos técnicos, los cuales los trataba de utilizar de la mejor manera. No, que fue una experiencia muy linda, fue muy importante, conocí mucha gente y todo realmente me fue bien, digamos, nunca tuve problemas con nadie, y aparte de eso tuve lindos recuerdos de mucha gente. No, el grupo de trabajo muy bueno, excelentes compañeros todos, algunos ya partieron, otros todavía están por acá dando vueltas, somos todos, bueno, por lo menos yo cuando los encuentro tengo buenos recuerdos, no, muy bien, muy bien. El canal 2 de nuestra ciudad, denominado Televenado, le brindó a Venado Tuerto la posibilidad de estar a la vanguardia en materia televisiva, siendo uno de los primeros canales de cable del país. Pero no se trataba solo de tecnología, sino que cada día ofrecía a sus espectadores una cuidada programación que incluía una pequeña dosis de entretenimiento, manteniéndolos informados de todo lo que sucedía en esa pequeña e inhóspita localidad del sur santafesino. Hoy, el equipo de segundo año de la carrera de Periodismo Integral del Instituto Dante Alighieri realiza este reconocimiento en honor a la compañía brindada durante varios años por este antiguo canal hacia sus espectadores. Asimismo, la misión de este material es destacar la intencionalidad y el fin de este proyecto, logrando en su momento un unánime reconocimiento, pero que el tiempo fue dejando en el olvido. Por eso, este documental tiene la intención de devolver una pequeña parte de ese reconocimiento que hace más de 45 años este canal nos daba como ciudad. Y hoy se lo damos nosotros.